Bueno, y estamos con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Raúl Jacob. ¿Cómo estás? Ante todo, muy buenas noches. Buenas noches y un saludo a toda la audiencia de RPP. Hay un tema que genera nuevamente preocupación, lo tocábamos el día de ayer, y este anuncio de la minera Las Bambas, de nuevamente tener que ir paralizando su producción de manera progresiva debido a nuevos bloqueos. Y uno lo que se pregunta es, de nuevo, ¿qué pasó? Sí. No tiene cuándo acabar. Es decir, yo no estoy diciendo que la culpa sea de la mina, de los manifestantes, del Estado, pero ya hay un problema que no se acaba en este proyecto minero, o en esta mina. Sí, en general los conflictos en el sector minero en el pasado, y digo hace 3 años, no tan atrás, eran sobre todo en los proyectos, o sea, en cosas que todavía no empezaban a operar. Pero en los últimos, particularmente en el último año, esto ha cambiado y ahora lo que está ocurriendo es que se está afectando a operaciones como el caso de Las Bambas. Las Bambas debería estar produciendo 400.000 toneladas de cobre al año, está produciendo la mitad. Y en parte por estas situaciones en las cuales tienen que empezar a bajar, digamos, su ritmo de producción, tienen que retirar personal, en este caso porque no pueden ingresar, por ejemplo, alimentos, ¿no? Entonces, antes de exponer a la fuerza laboral de la compañía, empiezan a hacer un programa de retiro. Y en particular, el bloqueo incluso está ocurriendo a una distancia bastante considerable de la mina. O sea, simplemente esto sucede no en la puerta, digamos, de ingreso a la operación, sino me parece que alrededor de 200 kilómetros de distancia. Entonces, ahí es donde a nosotros, ya como gremio, nos sorprende que no haya una acción más decidida, porque, por ejemplo, en lo que va del año, se están perdiendo más o menos casi 1.000 millones de dólares en exportaciones mineras. ¿1.000 millones de dólares? 1.000 millones. Hace algunos días el dólar ha estado por encima de 4 soles. Con 1.000 millones claro, más, esto no hubiera ocurrido. Es lo que le entregaron a ¿no? Petroperú para calcularlo. ¿No? Entonces está eso, y por ejemplo en impuestos hasta septiembre eran casi 800 millones de soles entre impuesto a la renta y regalías que la región, en este caso Apurímac, ¿no? Pero ha ¿cuál perdido. es el problema? Es decir, ¿qué es lo que se pide ahora? ¿Qué es lo que se exige? ¿Se cumple con los compromisos? ¿No se cumple con los compromisos? ¿Qué pasa? Yo entiendo que la compañía ha solucionado, está trabajando bastante bien con 5 de las 6 comunidades. Hay una que es la que tiene invadido el nuevo Tajo, que sería el que alimentaría a la planta para poder obtener la producción normal que debería tener Las Bambas, el doble de lo que produce ahora, ¿no? Y ese grupo es el que tiene cierta resistencia. Y bueno, alrededor de todo esto se forman también otros grupos. Nosotros en la sociedad hemos usado un calificativo duro de pseudoasesores, porque son personas que incitan digamos, a miembros de las comunidades, como ha pasado también en Ayacucho, a hacer actos violentos, ilegales, delictivos, para obtener algún beneficio económico, ¿no? Y bueno, dentro de eso ellos obtienen también un beneficio Ya, pero particular. ¿cuál es la respuesta de las autoridades? Porque como usted lo dice, ¿no? Y estas personas que incitan esto son conocidas. Se sabe quiénes son. Es más, la policía debe saber quiénes son. Entonces, ¿cuál es la respuesta de las autoridades? En realidad, ahí es donde se ve una lentitud, ¿no? En el caso de lo que ocurrió en Ayacucho con la operación de Inmaculada, por ejemplo, la reacción que uno esperaría pues, de distintas autoridades como la Fiscalía y demás, debió haber sido más oportuna, ¿no? Porque la otra cosa que ocurre es que las compañías con la mejor disposición envían, por ejemplo, personas para conversar, para tratar de encontrar una vía de solución, y al final no llegan a ningún acuerdo y el conflicto se mantiene. Porque hay que ser claros, ¿no? Acá no estamos frente a un conflicto ambiental. No es que las personas que están bloqueando esta carretera estén protestando por un tema de contaminación del agua, un tema de contaminación de los suelos, no lo sé. ¿No tiene que ver con eso? No, la minería que se hace en las operaciones de Las Bambas,
de las compañías del grupo Hochschild, de los asociados de la sociedad de minería, cumplen con estándares modernos y bastante responsables de cuidado con el medio ambiente. Lo que hay en algunos casos es el ingreso de la minería ilegal, que trabaja con métodos absolutamente rudimentarios, que contaminan notablemente el ambiente, no reconocen ningún beneficio laboral y no contribuyen al Estado en nada. En un foro de minería ilegal que organizó el grupo RPP justamente se habló de ese punto que genera muchísima preocupación. Es decir, mientras la conflictividad, los problemas están deteniendo la producción minera que cumple las leyes y paga sus impuestos, hemos visto que la minería ilegal en los últimos meses ha crecido de una manera descomunal. Hay un crecimiento y bastante importante y se debe básicamente a que no existe ninguna forma de, primero, controlar estas acciones ilegales. Por ejemplo, en Apurímac está un proyecto minero de Southern que se llama Los Chancas. Los Chancas entró un grupo de mineros ilegales, han estado produciendo, usando, digamos, recursos de la concesión, lo cual es ilegal de partida, Sí, ¿no? claro. Se meten a tu casa. Exacto, tomando recursos que el Estado peruano entregó para desarrollar el proyecto, para producir un producto que se vende, digamos, a plantas de tipo informal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y estas plantas procesan ese material y lo venden, digamos, de manera subrepticia a otros mercados. Entonces, al final del día, lo que hay acá es una cadena que tiene varios puntos de creación de valor, ¿no? Que empieza con el minero ilegal y termina posiblemente con una exportación que parece formal, pero que tiene en realidad un elemento de ilegalidad. ¿Y hay alguna relación entre la conflictividad frente a proyectos grandes, formales, y la minería informal? A ver, quisiera precisar una cosa. Nosotros como Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, lo que creemos es que debe haber un mecanismo adecuado para que un emprendedor llegue de una situación de una minería artesanal a ser un pequeño minero y luego pues a convertirse en un capital nacional importante, como hay otros en el Perú que han crecido de esa manera en el pasado, ¿no? O sea, cumpliendo con una legislación. Lo que ha ocurrido en los últimos meses es que se han relajado un poco las normas para que los mineros, las personas que hacen este tipo de actividad se mantengan en una situación adecuada, ¿no? Entonces, esto hace que sea mucho más fácil porque uno tiene un permiso que se mantiene, digamos, a pesar de no estar cumpliendo con una serie de requisitos, ¿no? Muchísimas gracias por esta entrevista al presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Raúl Jacob. Hemos llegado al final del programa, nos tenemos que despedir, señor, señora, pero nos reencontramos el día lunes, minutos antes de las 8:30 de la noche. Ya saben, porque al final todo se sabe.